cuando queremos calcular relaciones trigonométricas de ciertos ángulos y no queremos usar las teclas de seno, coseno ni tangente de la calculadora, ni programas de computadora ni tablas, entonces nos podemos atener a que los ángulos sean múltiplos de 90 grados, 45 grados, 30 grados o 15 grados. Si ese es el caso, se pueden calcular las relaciones trigonométricas sin emplear esos medios que dijimos, únicamente usando las definiciones de las relaciones trigonométricas en los diversos cuadrantes del sistema de coordenadas. Vamos a ver, tenemos este problema. El inciso A nos dice calcular el seno de 765 grados. $765 es un ángulo mayor que una circunferencia. Vamos a dividirlo entre 360 grados. Para ver cuántas vueltas se tienen y cuánto sobra. 765 entre 360 es 2.125. Si oprimimos esta tecla de la calculadora, A, B sobre C, es la tecla de fracciones mixtas, aparece esto es 2 enteros, 1 octavo. O sea que .125 es 1 octavo. Lo que se tiene pues aquí son 2 vueltas y 1 octavo de vuelta más. 1 octavo de vuelta, ¿cuántos grados son? Lo multiplicamos por 360 grados, que es una vuelta completa. 1 entre 8 por 360. Nos da 45. Serían 45 grados. Entonces tenemos 2 vueltas y 45 grados más. Gráficamente, lo que se tiene es esto. Una vuelta, otra vuelta, eso representa este 2. Ahora 1 octavo de vuelta son 45 grados más, que sería más o menos este ángulo. Aquí hay 45 grados. Todo esto representa los 765 grados. Y este pequeño ángulo, vamos a dibujar aparte, es de 45 grados. Es esto, es lo que sobra de las 2 vueltas. Eso que sobra nos da un ángulo que es coterminal con esto, con 765 grados. Ambos ángulos terminan en la misma línea, son coterminales, por lo tanto tienen las mismas relaciones trigonométricas. O sea que seno de 765 grados es lo mismo que seno de 45 grados. Ahora, ¿cómo calculamos el seno de 45 grados? Vamos a formar un triángulo rectángulo. Aquí lo vamos a formar. Desde un punto de esta línea, vamos a trazar una línea vertical que llegue al eje X. Aquí hay 90 grados. Este triángulo rectángulo tiene aquí 45 grados, aquí 90 grados, aquí tiene que haber 45 grados. Para que 45
más 45 más 90 nos dé 180 grados, que son los grados que hay dentro de un triángulo. Debido a que este triángulo rectángulo tiene aquí 45 grados, aquí también, y acá 90, los catetos son iguales, miden lo mismo. Si este cateto mide una unidad, este también mide una unidad. La hipotenusa se puede calcular con el teorema de Pitágoras, que aplicándolo nos da que la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Entonces, resulta que el seno de 45 grados y también de 765 grados es, ¿qué es seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Sería el cateto opuesto a estos 45 grados, que es 1. Entre hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. Tenemos 1 entre raíz cuadrada de 2. Este sería el resultado. Este resultado se puede reescribir así. Vamos a multiplicarlo por raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2 para desaparecer esta raíz del denominador. Vamos a racionalizar el denominador de esta fracción. Raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2 es 1. 1 por esto nos da esto. O sea que matemáticamente esto no se altera. Es correcto. 1 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Tenemos esta raíz y este cuadrado se cancelan. Nos queda 2. Raíz cuadrada de 2 entre 2. Esto se puede escribir como 1/2 de la raíz cuadrada de 2. Vamos a tomar eso como el resultado. También se puede escribir en decimal. Si usted quisiera hacerlo, 1 entre 2 por raíz cuadrada de 2. Obtenemos 0.707 y más números. Puede usted ver que no empleamos las teclas de seno, coseno y tangente de la calculadora. Únicamente nos valimos del hecho de este triángulo rectángulo que se formó y que conocíamos sus proporciones. Aquí se tenía 45 grados. Eso implica que el ángulo del que partimos es múltiplo de 45 grados. No lo checamos, pero porque obtuvimos esto, entonces sí es múltiplo de 45 grados. Lo que empleamos para hacer el cálculo fue lo que sobró de las dos vueltas. Este ángulo era coterminal con el que nos daban. Pero ese que nos daban, decimos que sí es múltiplo de 45 grados. Tenemos ahora el inciso B, el coseno de 67 pi sobre 12 radianes. 67 pi sobre 12. Es un ángulo mayor que una circunferencia, porque una circunferencia tiene 2 pi radianes. Y 2 pi son 24 pi sobre 12 radianes. Y aquí tenemos 67 pi sobre 12 radianes. O sea que sí es mayor que una circunferencia. Vamos a dividir este ángulo entre una circunferencia completa, que es 2 pi. Para ver cuántas vueltas se tienen y cuánto sobra. Lo que sobra nos va a servir para calcular la relación trigonométrica que nos pide. Porque eso que sobra nos da un ángulo coterminal con este.
Vamos a hacer esta operación. Aquí vamos a dividir entre 1. Se cancela pi con pi. 67 por 1 es 67. 12 por 2 es 24. Esto en la calculadora nos da 67 entre 24 es 2.79 y más números. Oprimimos la tecla de fracciones mixtas y obtenemos 2 enteros 19/24. Que tienen 2 vueltas y 19/24 de vuelta más. 19/24. ¿Cuántos radianes son? Lo multiplicamos por una circunferencia completa, que son 2 pi radianes. 2 entre 24 es un doceavo. Por 19, 19 doceavos. O sea, 19 pi sobre 12 radianes. Lo que tenemos aquí es, pues, lo siguiente. Son 2 vueltas. Esta es una. Esta es otra. Y estos radianes más. ¿Esto qué ángulo representa? 19 pi sobre 12. ¿Qué es 3 pi sobre 2? Es el ángulo que hay desde la parte positiva del eje X hasta la parte negativa del eje Y. Esto se puede escribir así. Multiplicamos esto por 6 sobre 6. Esto nos da 3 por 6, 18 pi sobre 12. 3 medios de pi es 18 pi sobre 12. O sea, el ángulo que hay desde aquí hasta acá es 18 pi sobre 12. Y aquí tenemos 19 pi sobre 12. O sea, pi sobre 12 más. Y pi sobre 12 es lo mismo que 15 grados. O sea, que tenemos este ángulo. Aquí hay 15 grados, que es pi sobre 12 radianes. Todo esto representa el ángulo que nos da. 67 pi sobre 12. Y esto es lo que sobró, que sería esto, lo vamos a poner aparte. 19 pi sobre 12. Ambos ángulos son coterminales, por lo tanto, las relaciones trigonométricas son las mismas. O sea que el coseno de 67 pi sobre 12 es lo mismo que el coseno de 19 pi sobre 12. Para hacer el cálculo de este coseno necesitamos un triángulo rectángulo. Partiendo de un punto de esta línea, avanzamos verticalmente hasta el eje X. Aquí se forman 90 grados. Dijimos que aquí hay 15 grados, aquí también hay 15 grados, o sea, pi sobre 12 radianes. Aquí debe haber 75 grados. Aquí se tienen pi sobre 12 radianes, aquí también. Para un triángulo rectángulo así, si el cateto más largo mide 1 unidad, el cateto más corto mide 2 menos raíz cuadrada de 3 unidades. Y la hipotenusa mide raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. Como este punto está en el cuarto cuadrante,
la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. Esto sería la coordenada en X, 2 menos raíz cuadrada de 3. Y la coordenada en Y sería menos 1. O sea que aquí vamos a poner menos 1. Entonces el cateto opuesto a este ángulo mide menos 1, el cateto adyacente es 2 menos raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa mide esto. La hipotenusa siempre es positiva, por definición. Entonces, ya podemos calcular el coseno de 19 pi sobre 12 o de 67 pi sobre 12, que es coseno cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente a este ángulo es este. 2 menos raíz cuadrada de 3 entre hipotenusa. Raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. Ese sería el resultado. Vamos a simplificarlo. Vamos a racionalizar el denominador de esta fracción. Para eso vamos a multiplicar la fracción por otra fracción, que es raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2 entre. Esto es el conjugado de esto. Esto lo hacemos para desaparecer estas raíces del denominador. Vamos a desarrollar arriba 2 por raíz cuadrada de 6, 2 raíz cuadrada de 6, 2 por raíz cuadrada de 2, 2 raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 6, menos raíz cuadrada de 18. Menos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 6. Ahora, esto por esto es la multiplicación de dos binomios conjugados. Nos da una resta de cuadrados. El cuadrado de la raíz cuadrada de 6 menos el cuadrado de la raíz cuadrada de 2. Vamos a continuar arriba. El coseno de 67 pi sobre 12 es. Aquí tenemos 2 raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 6 es 1 raíz cuadrada de 6. Ahora raíz cuadrada de 18. Raíz cuadrada de 18 lo vamos a calcular aparte. Es raíz cuadrada de 9 por 2. La raíz cuadrada de 9 es 3 por raíz cuadrada de 2. Esto es esto. Entonces aquí tenemos 2 raíz cuadrada de 2 menos 3 raíz cuadrada de 2. Nos da menos 1 raíz cuadrada de 2. Aquí se puede cancelar esta raíz con este cuadrado. Nos queda 6 menos 2. Esto es raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2 entre 4. Esto también se puede poner como 1/4 por raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. También se puede calcular en decimal. Si lo queremos hacer, 1 entre 4 por, abro paréntesis, raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, es 0.2588. Y más números.
Tenemos el inciso C, la cosecante de 2970 grados. Este ángulo es mayor que 360 grados. Vamos a dividirlo entre 360 grados. $2.970 entre 360. 8.25. O sea que es 8 vueltas y un cuarto de vuelta más. Un cuarto de vuelta, ¿cuántos grados son? Es un cuadrante. Es un cuarto por 360 grados. 90 grados es lo que tiene un cuadrante. Un cuarto de vuelta de la circunferencia. Lo que tenemos son 8 vueltas y 90 grados más. No vamos a poner las 8 vueltas, son muchas. Vamos a poner nada más este ángulo coterminal con el que nos dan. Aquí hay 90 grados. Resulta que la cosecante de 2970 grados es lo mismo que la cosecante de 90 grados. Para calcular la cosecante de 90 grados, necesitamos un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo. Vea que este es un ángulo con los ejes. Inicia en un eje y termina en un eje. Para estos ángulos se puede formar un triángulo rectángulo así. Imagínese un punto que se aproxima hacia donde termina el ángulo. Termina en la parte positiva del eje Y. Entonces un punto que sigue la dirección del ángulo y que se aproxima a la parte positiva del eje Y. Imagínense que es este punto. Trazamos una línea de ese punto hasta el origen del sistema de coordenadas. Y luego una línea vertical hasta el eje X. Y así se forma un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Es obvio que este ángulo no es lo mismo que el de 90 grados, es menor. Pero a medida que este punto se aproxima a la parte positiva del eje Y, este ángulo tiende a ser el mismo que el de 90 grados. Y para este triángulo rectángulo, este cateto disminuye. A medida que este punto se aproxima, este cateto disminuye. Tiende a 0. Es 0 cuando el punto coincide con el eje Y, con la parte positiva del eje Y. Además, cuando este punto se aproxima a la parte positiva del eje Y, el cateto opuesto a este ángulo, cateto opuesto al ángulo que se tiene aquí, tiende a coincidir con la hipotenusa, a medir lo mismo que la hipotenusa. Si la hipotenusa mide A, entonces este cateto opuesto al ángulo también tendería a medir A, y este cateto adyacente al ángulo tendería a medir 0. Cuando este punto llega a la parte positiva del eje Y, entonces el cateto opuesto mide A y el cateto adyacente mide 0. La hipotenusa se conserva. Ahora bien, ¿qué es cosecante? Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, A sobre
lo que mide el cateto opuesto es A. O sea, tiende a medir A, porque queremos la relación trigonométrica para el ángulo de 90 grados. No para este. Entonces, cuando este punto llega a la parte positiva del eje Y, coincide. Por lo tanto, tenemos que la hipotenusa mide A y este cateto opuesto también mide A, en el límite. Entonces, se tendría A, que es la hipotenusa, sobre A, que sería el cateto opuesto. Y esto es 1. Eso sería el resultado para este inciso, 1. Tenemos ahora el inciso D, la cotangente de 43pi sobre 6. 43pi sobre 6. Una circunferencia son 12pi sobre 6, o sea, 2 pi radianes. Y aquí tenemos 43pi sobre 6. Esto es más que una circunferencia. Vamos a dividirlo entre una circunferencia, que son 2pi. Aquí colocamos un 1, cancelamos pi con pi. 43 por 1 es 43. 6 por 2 es 12. 43 entre 12. Eso es 3.58333. Y más números. Oprimimos la tecla de fracción mixta. Son 3 enteros, 7 doceavos. Se tienen 3 vueltas y 7 doceavos de vuelta más. 7 doceavos, ¿cuántos radianes son? Lo multiplicamos por una vuelta completa, que son 2 pi radianes. 2 entre 12 es un sexto. Por 7, 7 sextos. Tenemos 7 pi entre 6 radianes. Lo que se tiene pues son 3 vueltas y este ángulo en radianes, 7 pi sobre 6. Nada más vamos a dibujar este. Las 3 vueltas no. Este ángulo sería este. ¿Cuánto es pi radianes? 180 grados. Que serían 6 sextos de pi. 6 pi sobre 6. Y aquí tenemos 7 pi sobre 6. O sea que es un sexto de pi más. Desde aquí hasta aquí y un sexto de pi más. Un sexto de pi son 30 grados. O sea, serían 30 grados más. Imagínense que estos son 30 grados. Lo que se tiene es esto. 7 pi sobre 6. Desde aquí hasta aquí es pi, que es 6 sextos de pi. Más un sexto de pi más, son 7 sextos de pi. Aquí hay 30 grados. Vamos a formar aquí un triángulo rectángulo partiendo de esta línea y avanzando verticalmente hasta el eje X. Aquí hay 90 grados. Aquí hay 30 grados. Es obvio que aquí hay 60 grados y aquí hay 90. Para un triángulo rectángulo así, si la hipotenusa mide 2 unidades, el cateto más corto mide 1 unidad y el cateto más largo mide raíz cuadrada de 3 unidades. Pero este punto está en el tercer cuadrante. Las coordenadas de este punto son ambas negativas. Entonces, los catetos vamos a tomar los negativos, ambos. Para este ángulo, el cateto opuesto es menos 1, el cateto adyacente es menos raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa es 2, que siempre es positiva. Queremos calcular la cotangente de 43 pi sobre 6. Es lo mismo que la cotangente
de 7pi sobre 6. ¿Qué es cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, menos raíz cuadrada de 3 entre menos 1. Esto es raíz cuadrada de 3. Es el resultado. Se puede calcular en decimal también, lo vamos a dejar así. Tenemos el inciso B, la secante de 15pi sobre 2. 15pi sobre 2. Es un ángulo mayor que una circunferencia, que es 4pi sobre 2. Aquí se tienen 15pi sobre 2. Vamos a dividirlo entre 2pi, que es una circunferencia completa. Multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Cancelamos pi. 1 por 15 es 15. 2 por 2 es 4. El 4 en el 15 cabe 3 veces y sobran 3. Son 3 enteros, 3 cuartos. En la calculadora, si usted divide 15 entre 4, aparece 3.75. Luego, oprimiendo la tecla de fracción mixta A, B sobre C, 3 enteros, 3 cuartos. 3 cuartos de vuelta, ¿cuántos radianes son? 3 cuartos por 2pi, que es una vuelta completa. 2 cuartos es un medio, por 3, 3 medios, 3pi sobre 2. Son pues 3 vueltas más 3pi sobre 2 radianes. Vamos a dibujar nada más este ángulo. Este ángulo es coterminal con 15pi sobre 2, que es el ángulo que nos dan. 3pi sobre 2 es este ángulo. Para calcular secante de 15pi sobre 2. Calculamos primero la secante de 3pi sobre 2. Es un ángulo con los ejes, que inicia en un eje y termina en otro eje. Para calcular relaciones trigonométricas para estos ángulos, construimos un triángulo rectángulo. Imaginando un punto que sigue la dirección del ángulo y se aproxima hacia el lado, o sea, el eje donde termina el ángulo. Se aproxima a la parte negativa del eje Y. Trazamos una línea del punto hasta el origen del sistema de coordenadas, luego una línea vertical hasta el eje X, aquí hay 90 grados, ahí tenemos el triángulo rectángulo. Este punto se aproxima hasta la parte negativa del eje Y, para que este ángulo sea el mismo que 3pi sobre 2. Este punto tiene que llegar hasta la parte negativa del eje Y. Pero si este punto lo pusiera yo aquí, no viéramos el triángulo, pues. Tengo que dibujarlo antes de que llegue. A medida que este punto se aproxima, este cateto, que sería el cateto adyacente a este ángulo, tiende a cero, tiende a disminuir. Y este cateto tiende a medir lo mismo que la hipotenusa. Si la hipotenusa mide A, entonces este cateto también tiende a medir lo mismo que la hipotenusa.
Pero como aquí estamos en el tercer cuadrante, ambas coordenadas en X y Y son negativas. Entonces, este cateto sería negativo y este también. Pero decimos que tiende a medir lo mismo que la hipotenusa. Pero la hipotenusa es positiva. Entonces, ese cateto tiende a medir menos A, que sería lo que mide la hipotenusa, pero con signo negativo. Y dijimos que este cateto tiende a medir 0. O sea que el cateto opuesto a este ángulo tiende a medir menos A y el cateto adyacente tiende a medir 0, a medida que este punto se aproxima hacia la parte negativa del eje Y. ¿Qué es secante? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa mide A y el cateto adyacente tiende a medir 0. Es un número positivo que es A entre 0. Esto sería 0 cuando llegue el punto a la parte negativa del eje Y. Pero mientras esté muy cerca, es una cantidad próxima a 0. Una cantidad positiva entre una cantidad próxima a 0 y cada vez más próxima nos da un resultado muy grande que tiende a infinito. Al dividir A entre esa cantidad que tiende a 0. Entonces decimos que esto es infinito. Y lo vamos a tomar como el resultado de la secante de 15 pi sobre 2 radianes. Tenemos ahora el inciso F, la tangente de 2700 grados. 2700 grados. Es un ángulo mayor que una circunferencia. Vamos a dividirlo entre 360 grados. Se cancela grados con grados, 0 con 0. Son 270 entre 36. 7.5. O sea, 7,5. 7 vueltas y media vuelta más. Media vuelta son 180 grados. Multiplicamos pues media vuelta por 360 grados, que es una vuelta. Nos da 180 grados. Las 7 vueltas no las voy a poner, nada más este ángulo que es coterminal con 2700 grados. Sería este. Inicia aquí y termina en la parte negativa del eje X. 180 grados. Podemos decir que la tangente de 2700 grados es lo mismo que la tangente de 180 grados. Para calcular la tangente de 180 grados, vamos a construir un triángulo rectángulo, imaginando un punto que se aproxima hacia donde termina el ángulo, siguiendo la dirección del ángulo. Imaginemos que es este punto. Trazamos una línea hasta el origen, luego otra línea, esta vez vertical, hasta el eje X, aquí hay 90 grados, se forma aquí un triángulo rectángulo
Este punto está en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que su coordenada en X es negativa y su coordenada en Y es positiva. A medida que este punto se aproxima a la parte negativa del eje X, esta distancia tiende a 0. Este cateto tiende a medir 0. Y este cateto tiende a medir lo mismo que la hipotenusa. Si la hipotenusa mide A, entonces este cateto tiende a medir lo que mide A. Pero no olvide que este cateto sería negativo, porque la coordenada en X de este punto es negativa. Entonces, este cateto tendería a medir menos A, mientras que este tiende a 0. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto a este ángulo es este. El cateto adyacente es este. Sería cuando este punto está muy próximo a la parte negativa del eje X, este cateto sería 0, o tendería a 0. ¿Hacia dónde tiende este cateto? Dijimos, que es el cateto adyacente. Hacia menos A. O sea, la hipotenusa con signo negativo. Es el cateto opuesto entre cateto adyacente. Opuesto entre adyacente. 0, o una cantidad próxima a 0, entre esta cantidad, que es una cantidad distinta de 0, eso tendería en el límite a 0. Una cantidad cada vez más próxima a 0 entre esta cantidad, que es una cantidad distinta de 0, el resultado nos da cada vez más próximo a 0. Sería 0 en el límite. O sea que la tangente de 2700 grados sería 0.